¿Qué tal, comunidad de eConsulta? La referencia obligada en la entidad tlaxcalteca. Una entrevista más el día de hoy. En este espacio hoy tenemos invitado al secretario de Educación Pública del Estado, Homero Meneses, quien nos da la oportunidad hoy de platicar con él acá en su despacho. Muchas gracias. Muchísimas gracias, gracias por visitarnos. Un honor para mí, como siempre, platicar con todas y todos ustedes. Pues, secretario, recientemente se dio a conocer una nueva estrategia que será implementada en las instituciones educativas respecto al uniforme único, un tema que ya se había venido manejando desde tiempo atrás. Sin embargo, se formalizó recientemente. Pues, que nos pudieras platicar a grosso modo en qué consiste este. Cómo no, con muchísimo gusto. Fíjate que el 14 de julio de 2022 se publicó el acuerdo mediante el cual se establece el uniforme único escolar. Y en este acuerdo se establecieron 180 días para presentar los modelos y diseños para las escuelas. También ahí se estableció que para el caso de las escuelas de educación indígena habrían de ser ellos quienes diseñaran su propio uniforme, de conformidad a lo que está señalado en el artículo primero de la Constitución, que refiere que toda la política pública debe ser con los pueblos originarios y no para los pueblos originarios. De tal suerte que las 56 escuelas de educación indígena que tenemos en Tlaxcala, cada una de ellas hizo su asamblea e hizo el diseño propio. Para el resto de las escuelas nos dimos estos 180 días y finalmente el pasado 30 de enero, ya de este 2023, presentamos los modelos del uniforme único. ¿Cómo lo hicimos? Bueno, nosotros pusimos dos criterios generales cuando hablamos con los diseñadores. Tuvimos la fortuna o tenemos la fortuna de que en Tlaxcala tenemos a la Universidad Tecnológica y además tienen ellos la ingeniería de diseño textil y moda. Jóvenes tlaxcaltecas, maestros tlaxcaltecas diseñaron esta colección que denominaron Tlaxcayan. Y en esta colección, como se presentó el 30 de enero, tienen algunos modelos para preescolar, un modelo, perdón, para preescolar, otro para primarias, y para el caso de secundarias, varía para técnicas generales, telesecundarias y media superior también para cada uno de los subsistemas. Todos los uniformes tienen un mismo modelo o una misma colección, como los diseñadores le llaman, en el sentido de que tienen motivos históricos, naturales y sublimados en la tela. Estos son como estampados, ¿no? Así se le llama sublimado. Son conceptos que voy aprendiendo también. Y el sublimado para el caso de preescolar y primaria es el escudo de armas de Tlaxcala. Y para los subsistemas en secundarias es, por ejemplo, en técnicas, el clásico escudo de secundarias técnicas que va sublimado en la tela, en secundarias generales de la misma forma y telesecundarias también. Y para el caso de los subsistemas, COBAT, CEBETIS, CEBETA, CONALEP también lleva su propio sublimado, CECIT también lleva su propio sublimado y los colores distintivos históricos de cada uno de ellos. Las características es un uniforme deportivo, de características deportivas, se desmontan las mangas para convertirse en chalecos, se desmontan las piernas para convertirse en short y tiene un aditamento adicional que es como una especie de falda short, ¿no? Y entonces, pues ya están presentados. Cualquier textilero, cualquier persona que se dedique a la producción de ropa del Estado o fuera del Estado incluso, si les conviene, lo pueden hacer, pueden producir estos uniformes, ya sea un taller pequeño con una sola máquina para hacer 2 o 3 uniformes, o un taller, una empresa grande que haga miles, ¿no? El tema es llevarlos a bajo costo. Preguntarle también si habrá alguna estrategia como para que las instituciones, los directivos también apoyen en que la institución se someta a esta nueva manera de implementar el uniforme único. Pues la estrategia inició desde el 14 de julio. Yo diría que un poco antes porque hicimos investigación. ¿Cómo surgió? Vale la pena hacer la reflexión. Eh, en el 2017 se aprobó la ley de uniformes gratuitos.
Eso fue en el 2017. En aquella ocasión los legisladores establecieron que una vez al año habrían los niños, niñas, adolescentes recibir un uniforme gratuito en el mismo momento que recibían los libros de texto y los uniformes, perdón, y los útiles. Pero también tiene una consideración que el legislador previó que tiene que ver con la suficiencia presupuestal. Entonces, en el análisis que hicimos desde los presupuestos y la información que tiene la licenciada Lorena Cuellar, como ustedes saben, recorre escuelas, comunidades todo el tiempo. La información que recibió al inicio del ciclo escolar que estamos ahora cursando fue que había padres y madres de familia que se quejaban del costo excesivo de los uniformes y de que ya se había se direccionaba la compra de uniformes incluso al interior de las escuelas. Es decir, algunos compañeros, directores, directoras, no solamente decían qué tipo de uniforme, sino que decían dónde deberían de comprar. Ante ello, se analizó el tema de este uniforme gratuito, que fue la primera fase de análisis, y vimos que el tema de la suficiencia presupuestal no iba a ser lo que nosotros deseábamos para atender esta ley. Y entonces nos fuimos por uno de esos articulados, que decía justamente que dependía la suficiencia presupuestal. Pero en Tlaxcala venimos saliendo de una pandemia, tuvimos muchísimas escuelas cerradas, pues 2 años prácticamente, algunas de estas escuelas saqueadas, tenemos un problema de crecimiento del nivel de educación superior, por ejemplo, pero también de educación inicial. Es decir, las necesidades en el sector educativo son muchísimas. El pensar en entregar el uniforme gratuito, como lo estableció la ley de 2017, era francamente inviable. Pero la necesidad de atender el tema de la demanda de los padres y madres de familia, tutores y cuidadores, para que el uniforme no se convirtiese en una barrera, sí tendría que haber sido atendido. ¿Cómo lo estamos atendiendo? Estableciendo un solo uniforme. Y aquí voy al otro contexto, al otro elemento de análisis. Fíjate que las escuelas públicas tienen alrededor de 3 uniformes, normalmente, que es el de gala, el del diario y el deportivo. En su conjunto son entre 18 o incluso más de 20 piezas. ¿Qué es esto? En algunas escuelas, la calceta con el escudo, la corbata con el escudo, camiseta polo, chaleco, suéter, etcétera, etcétera, ¿no? En conjunto hasta 20 piezas o más de 20 piezas por cada uno de estos 3 uniformes. Y el costo venía desde los 1,700 hasta más de los 2,000, adicional a que se direccionaba la compra con un solo proveedor, insisto, incluso al interior de las escuelas. Entonces la decisión, la instrucción que me dio la gobernadora fue analizar esto a profundidad. Revisamos bibliografía a nivel internacional, fue una experiencia muy rica porque vimos incluso la historia del uniforme, cómo es que se empezó a usar en México y en Latinoamérica. Nos encontramos datos bien interesantes. Por ejemplo, el uniforme en nuestro país inicia a finales del siglo XIX, principios del XX, ¿no? En pleno porfiriato se empieza a generalizar, pero ya se queda generalizado en la época de uno de los mejores presidentes de nuestro país, desde mi punto de vista, el presidente Lázaro Cárdenas. El presidente Lázaro Cárdenas era militar, como todos sabemos, y tenía una perspectiva acerca de la disciplina que estaba alineada con el tema del uniforme. En esa época es cuando se generaliza el uso del uniforme, pero también es la época en donde el modelo educativo era conductista, es decir, los maestras esperaban que el alumno a cierto estímulo tuviesen cierta respuesta. Es decir, había respuestas correctas o incorrectas, ¿no? E incluso los manuales de inspectores que están, pues vaya, son de utilidad histórica muy importante. Los manuales de inspección del inspector de primaria que encontré decían, por ejemplo, cómo las niñas se deberían levantar de la butaca y los niños de la butaca mesabanco, dice ahí en el manual, y se revisaba, por ejemplo, los centímetros que había de la rodilla a la falda, el número de tablas, de las tablillas que debe tener la falda, una serie de elementos que obedecían
al tipo de educación que existía a mediados del siglo pasado, completamente conductista. Pasamos de esos niveles conductistas a niveles más cognitivos y hoy estamos en una pedagogía de la liberación del desarrollo integral de la persona humana a través de lo que conocemos como la nueva escuela mexicana, y en Tlaxcala lo hemos organizado en términos de lo que denominamos el nuevo modelo educativo tlaxcalteca. Entonces, fíjate, hay dos perspectivas. Una de carácter pedagógico y otra de carácter militar. Ninguna de las dos está vigente hoy día. Sin embargo, todavía por tradición, por costumbre, muchos compañeros maestros, maestras, directivos, tienen la idea, el mito, yo diría, en que, por ejemplo, el uniforme contribuye a la disciplina o que el uniforme elimina la diferencia, ¿no? Lo cierto es que, según las investigaciones más recientes en Latinoamérica y en el mundo, lo que se demuestra es exactamente lo contrario. El uniforme ha desplazado la disciplina hacia un contexto solo de imagen y no, por ejemplo, de respeto. Es decir, en el lenguaje, por decirte un elemento. En el lenguaje, lo que estamos ubicando es que puede haber un niño muy bien uniformado, pero con un léxico poco rico en cuanto a su forma de expresarse, ¿no? Digamos, déjame ser más coloquial, con muchas groserías, ¿no? Y no es un elemento de valoración en la escuela, o no en todas las escuelas. Y suponen que hay disciplina. ¿Cómo es eso, no? De la misma forma, el tema de la igualdad o la no discriminación, muchos suponen que el uniforme elimine esa diferencia. Nosotros no creemos que haya que eliminar la diferencia, más bien hay que buscar la igualdad sustantiva. Y esto tiene que ver con un asunto de aceptarnos como diferentes y respetarnos como personas, es decir, vale la opinión, el ánimo, la felicidad, lo mismo de una persona que tiene cierto nivel socioeconómico de una que no la tiene. Aquí lo importante es que los niños aprendan a convivir en la diferencia, aceptar la diferencia y entenderse como iguales, ¿no? De ahí la idea de este uniforme.